Si tienen una Biblia, me encantaría que la abrieran. Si tuvieran una aplicación, algo ahí en sus teléfonos o computadora, que la abrieran en Amós capítulo 3. Y vamos a ir del 3 al 6, Dios mediante, esta mañana. Así es que, una vez más, gracias, hermano Hernán Smith. Gracias, las iglesias Cuna de Panamá. Gracias por ser los anfitriones, por permitirnos tener estos cursos en los cuales continuamos haciéndolos con el propósito de edificar a la iglesia, de aprender unos de otros y definitivamente para ser escudriñados por la palabra de nuestro Dios. Lo que quiero hacer esta mañana es, otra vez, si tienen ustedes ahí sus computadoras o tienen su teléfono, quiero llevarlos una vez más a localizar nuestra conversación, nuestro libro de Amós. Y digo localizarlo porque acabo de poner en la pantalla lo que es la gráfica, la línea del tiempo del Dr. Bob Utley, que es básicamente encontrada en comentariobiblicogratuito.org. Ahí es donde encontramos este material y básicamente lo que quiero es que nos ubiquemos una vez más, nada más para tomar el punto de referencia, donde lo que ustedes ven en la pantalla básicamente es, otra vez, nada más como recordatorio, esta línea que está aquí, que ven en la pantalla donde está el paréntesis, es básicamente la monarquía unida, la cual su líder, en el sentido de cómo Dios habló, cómo Dios moldeó esta generación, encontramos a un hombre llamado Samuel. Entonces esa S que ven aquí afuera del paréntesis es Samuel, que funciona como sacerdote, que funciona como profeta. Él se le atribuye que hay un cierto empalme de su oficio, del llamado que él tiene. Y dentro del paréntesis están los tres reyes de la monarquía unida, iniciando con el primero, que es Saúl, después es David y después su hijo Salomón. Trágicamente, después de Salomón se va a dividir el reino. Trágicamente van a hacer cosas que no debieron de haber hecho, específicamente hablando de Salomón. Y los días de gloria, los días de prosperidad, los días en los cuales el Señor le concede a Salomón la construcción del templo, vienen o se mueven hacia días y momentos muy difíciles, que es donde encontramos la división del reino. Y esa división del reino la ilustran esas dos líneas. La parte de arriba es el reino del norte, que hemos especificado que son 10 tribus de las 12. La parte de abajo son las 2 tribus que quedan. Así es que reino del norte es conocido como Samaria, su capital. Reino del sur, su capital es Jerusalén. Al reino del norte se le conoce como Israel. Entonces, otra vez, Amós va a usar la palabra Israel a veces para referirse al reino del norte, que son las 10 tribus donde Amós está profetizando, y muchas veces va a usar la palabra Israel para referirse a todo el pueblo de Dios, incluyendo al reino del sur. Así es que tenemos que poner atención al contexto de lo que estamos hablando. Pero otra vez, en el reino del norte son 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, precisamente. Entonces, lo que hacemos es que nos movemos a través de la línea del tiempo y llegamos al punto en el cual no queríamos llegar, pero otra vez, eventualmente el juicio de Dios llega a su cumplimiento o a su advertencia que se lleva a cabo. Finalmente encontramos los exilios, y el primero de ellos está en el reino del norte. Si observan, aquí donde está el número 6 es donde trágicamente el año es el 722, y en la línea de abajo, que es el reino del sur, va a continuar, y eventualmente, aquí es el número 7, eventualmente el año es el 586 y van a experimentar lo mismo en cuestión de desolación, de opresión, de ser conquistados, de ser devastados. Lo que quiero que nada más recordemos es esto, es que aquí es donde estamos. Nuestra clase se llama Amós, un profeta del siglo 8, porque esto es lo que se considera el siglo 8, esta área, este periodo. Sus contemporáneos en cuestión de profecía, en cuestión de escritura, porque tenemos en la Biblia profetas que son llamados por Dios, pero no van a escribir en libros de la Biblia. Tenemos profetas que son llamados por Dios, que simplemente ellos van a escribir. Entonces, las funciones son similares, simplemente que otra vez tienen llamamientos específicos, y aparentemente estos que tenemos aquí, estos 5 profetas son contemporáneos. 3 están en el norte, 2 están en el sur. Estos 3 del norte, ustedes los pueden ver aquí, que es Jonás, Amós, que es lo que estamos estudiando, y Oseas. Entonces, la recomendación siempre ha sido, en cuestión del proceso o de la estrategia para poder interpretar la Biblia, específicamente profecía, es leer de una manera contextual. No solamente que tenemos que evitar el traer o imponer nuestras preguntas a la Biblia, que la Biblia es obvio que puede responder a nuestras preguntas, pero el punto aquí no es responder a nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras
nuestros sueños. Aquí el punto es descubrir lo que Dios ha dicho, y cualquiera que sea el mensaje que Dios ha establecido o estableció en ese tiempo, somos responsables de traer su aplicación a nuestros días. Una vez más, después de descubrir lo que Dios ha dicho o dijo en este tiempo, a través de estos profetas, a través de estos escritores, el trabajo del lector en el siglo XXI, en medio de una pandemia, somos responsables de traer ese mensaje y aplicarlo a nuestros días. En la aplicación es donde tenemos esa libertad, esa experiencia de poder simplemente contextualizarlo, de poder en un momento dado llevarlo a circunstancias específicas, pero una vez más, la aplicación puede ser adaptada, puede ser presentada, puede ser encarnada de diferentes maneras. Lo que no podemos cambiar, que es donde está la autoridad, es en el mensaje. ¿Sí? Una vez más, en el mensaje. Entonces menciono todo eso porque esa es la razón por qué estamos estudiando estos libros versículo por versículo, porque nos interesa descubrir el mensaje. Ya que descubrimos el mensaje, cada uno de nosotros somos responsables en aplicarlo, basado en la autoridad, porque la autoridad está en el mensaje. Entonces, Jonás, Amós, Oseas en el reino del norte, en el reino del sur, ustedes ven la línea ahí que está, es Isaías y es Miqueas. Esos son los profetas que estamos ahí viendo y que otra vez tienen que leerse en una manera de paralelismo, tienen que leerse simultáneamente. Tenemos que ver cómo el mensaje está unificado, cómo el mensaje sigue siendo uno, como el propósito sigue siendo uno. La Biblia no es un libro escrito para salvar al mundo. La Biblia no es un libro escrito para redimir al hombre. La Biblia está escrito para presentar a la persona de Jesucristo. Que todo hombre, una vez más, todo hombre, toda persona, toda dama, todo joven que está dispuesto a someterse al punto de la Biblia, a la centralidad de la Biblia, que es Cristo, es donde está la salvación. Es donde se encuentra la esperanza, es donde encuentra uno la redención. De otra manera, si hacemos la Biblia acerca de nosotros, si hacemos la Biblia acerca de nuestras circunstancias, es donde vamos a caer trágicamente en circunstancias o momentos como cayó este pueblo, donde estaban buscando simplemente un Dios que se acomodara a ellos, y eso obviamente que no va a suceder, no puede suceder, y necesitamos dejar de hacer eso. Ok, quito mi pantalla entonces, simplemente para recordarles y ponerles otra vez en ese contexto con respecto a la línea del tiempo. Lo que quiero que hagamos es que recordemos que el libro de Amós es presentado en un contexto en el cual, y si están tomando nota o gustan tomar nota, es simplemente que en Lucas capítulo 12, porque, y digo de Lucas, porque hemos entendido que el Antiguo Testamento lo leemos a través del Nuevo Testamento sin, escuchen lo que voy a decir, sin violar o sin alterar el mensaje original que se dio en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento se interpreta por sí mismo, pero es obvio que está moviéndonos hacia el nuevo pacto, hacia el Nuevo Testamento. Entonces, cuando menciono eso y la manera que lo ilustro, es otra vez viendo el pasaje que está enfrente de ustedes, donde el escritor, Lucas como escritor, hablando acerca de la persona de Jesús, en sus enseñanzas, él dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Qué es el punto aquí? De que ese es el contexto en el cual Dios está obrando a través de estos profetas en el Antiguo Testamento. Es el mismo principio. Es obvio que Cristo está llevándolo a una culminación donde ahora Él no simplemente es un profeta como Amós, Él no simplemente es un sacerdote como los que vamos a ver en el Antiguo Testamento, Él no simplemente es un rey, y son los tres oficios que típicamente son descritos como Mesías, son descritos como aquellos con lo que Dios usaba o usó para guiar, para redimir, para traer un cierto tipo de movimiento, de tracción en tiempos de angustia. Cristo no es solamente todo eso, Cristo lo es, pero eventualmente, y esta es la razón por qué interpretamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, es porque Cristo no solamente es esos tres oficios, pero Cristo es Dios mismo enseñando la palabra. Una vez más, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tienes apóstoles, tienes profetas, tienes sacerdotes, tienes reyes, los cuales, enviados por Dios, enseñaban la palabra. A través de Cristo, no es simplemente una persona o un gran maestro enseñando o comunicando el mensaje de Dios. Este es Dios mismo, el cual se da la tarea de enseñar. Y por eso es que Cristo siempre está por encima de la palabra escrita, de la palabra proclamada, de las profecías. Cristo es la razón, Cristo es el filtro, Cristo es el propósito, Cristo es el objeto. Entonces, cuando Él dice y habla acerca de este contexto de administración de mayordomía, que es Lucas capítulo 12, versículo 48,
estamos hablando en el contexto de que el problema de Amós es precisamente la falta de mayordomía. De que Amós fue confiado, Amós fue entregado algo especial que le llamamos el pacto, es esa cuestión de ser escogidos. Así es que nosotros hoy en día, si pudiéramos pensar en términos de aplicación, al leer Amós, este pasaje es obvio que se aplica a través de las edades, ¿verdad? Este que está enfrente de ustedes. Eso implica entonces que en el caso de nosotros, como ellos en aquel tiempo, en cuestión de ser elegidos, de ser predestinados, de ser separados para Dios, tenemos que entender que lo que se nos ha entregado a nosotros es la salvación. Y dijimos desde la semana pasada que la salvación, para empezar, tenemos que ver lo que es. Y lo que es simplemente que la salvación es aquello de lo que somos salvos de. Y la primera persona de la que somos salvos no es Satanás, no es pandemia, no es ni siquiera la muerte. De quien somos salvos es precisamente de Dios. ¿Por qué? Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Porque Dios es quien nos escogió. Dios es quien tomó la iniciativa. Dios es quien estableció desde un principio el proceso, como a través de la simiente de la mujer Él iba a escoger a la humanidad. Entonces, por eso es que creemos en la universalidad del evangelio. Entonces, la salvación es primeramente de Dios por la condición del hombre de depravación, la condición del hombre donde no necesitamos simplemente mejor moralidad, no necesitamos simplemente mejor instrucción, no necesitamos simplemente evitar ciertos errores o experiencias del pasado. Necesitamos ser regenerados. Entonces, eso implica que somos enemigos de Dios. Entonces, este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Amós, convenencieramente se les olvidó y pensaron que ellos ya habían nacido o habían sido escogidos simplemente por ser, en este caso, judíos o hebreos. Es obvio que ese no es el caso. Es obvio que Dios escoge no solamente de un sacerdote o un hijo de un sacerdote pagano llamado Abraham. Dios escoge a un grupo de gente que no estaban buscando a Dios, porque esa es tu historia y mi historia. Ninguno de nosotros estamos buscando a Dios. Entonces la pregunta es si hacemos los cultos para que sean cultos que atraigan a la gente que no es cristiana pero que está buscando a Dios, a lo que se le llama simpatizantes. Yo argumentaría que hasta cierta manera no hay simpatizantes del evangelio. Hay gente que está muerta espiritualmente y hay cristianos que potencialmente, escuchen lo que voy a decir, cristianos que potencialmente hemos perdido el primer amor y ahora nos etiquetamos como simpatizantes, como que sí, como que no, como que antes sí creía pero ahora no creo. Sí, una vez más, la experiencia de salvación no es alterada por la conducta de la persona, pero si vamos a hablar acerca de simpatizantes del evangelio, no podemos pensar o decir que simpatizantes del evangelio son personas sin Cristo. Personas sin Cristo no tienen la habilidad de simpatizar con el evangelio a menos que el Espíritu Santo regenere su corazón. Cuando la persona es regenerada, es entonces que empieza la simpatía, es entonces que piensa sentir esa atracción, es entonces que empieza la curiosidad. No sé si me estoy explicando. Y menciono todo esto porque esta cuestión de la salvación de Dios implica bien claro, bien determinado, la cuestión de la condición del hombre sin la intervención divina. Ya que ha sido escogido este pueblo, ya que hemos sido escogidos nosotros y nos dio la habilidad del Espíritu Santo de decirle sí al evangelio, es ahora que somos salvos para Dios. Entonces, una vez más, la salvación, que es una experiencia instantánea, inmediata, en un abrir y cerrar de ojos, literalmente el hombre es regenerado, es el hecho de que entiendo mi condición de depravación, de que una vez más no necesito simplemente lo que es coaching, lo que es un entrenamiento, o lo que necesito nada más simplemente ir a la iglesia y que alguien me influya o que me disipule. No necesito que el Espíritu Santo regenere mi vida, de tal manera que esa regeneración implica que ahora soy salvo, así como antes era de Él, era salvo de Él o separado de Él, ahora soy salvo o separado para Él. El concepto de exclusividad. Eso es lo que yo creo que Cristo está implicando en este pasaje, reflexionando en el tiempo de Amós hablando a este pueblo y definitivamente hablando a la iglesia en el siglo XXI. ¿Cómo se llevó a cabo la salvación del hombre? ¿Cómo es que Dios opera todo esto? Otra vez, son principios que hemos hablado y se llevó a cabo sin, escuchen eso, sin la ayuda de nosotros. Por eso es que regreso a esto, de la cuestión de hacer cultos que sean atractivos al no cristiano, que sean atractivos a los simpatizantes. Otra vez, el no cristiano no tiene la habilidad de adorar. El no cristiano no tiene interés en las cosas de Dios. No estoy diciendo que no sea una persona con conciencia o que no sea una persona con la habilidad de tener principios morales. Todo lo que estoy diciendo es que el enemigo
en mi opinión, esta es mi opinión, viendo a Amós y viendo la iglesia hoy en día, el enemigo número uno del evangelio en el tiempo de Amós y en el tiempo de nosotros es el pensar o el creer como cristianos, véanme lo que estoy diciendo, como cristianos, el pensar que el cristianismo es simplemente un cambio de conducta, que el cristianismo es simplemente una persona sin Cristo, en el caso de mi nieto, en el caso de mi hijo, en el caso de mi hermano, que en un momento dado anda en problemas serios o tiene situaciones difíciles, todo lo que necesito es que deje de hacer eso y empiece a venir a la iglesia. Nada de eso es malo, nada de eso es algo que Dios se oponga, pero eso no es el evangelio. El evangelio no es la transformación de la conducta de alguien, eso es el producto del evangelio. El evangelio, estamos por verlo en el libro de Amós, es literalmente la obra regeneradora y exclusiva de Dios en su misericordia. Vean lo que está aquí, en ese indicativo, en esa manera que Él simplemente por amor a sí mismo, Él hace la obra redentora. Que eventualmente, ahora sí, eventualmente, al decir que somos salvos para Él, eso implica que somos salvos para obedecer el imperativo, la ley, para obedecer lo que Él ya estipuló. Por eso es que en el libro de Amós, el problema de este pueblo es que convenencieramente afirmaban lo que vendría siendo el indicativo. Afirmaban que eran de la simiente de Abraham, afirmaban que ellos tenían sus prácticas religiosas y literalmente si pueden imaginarse, las experiencias religiosas de esta gente en el libro de Amós es lo que hoy se traduciría como mega iglesias. Eran congregaciones grandes, había un ritualismo, había una liturgia, eran buenos para hacer todo eso y es precisamente lo que Dios va a detestar. ¿Por qué? Porque trágicamente en el libro de Amós van a confundir esto y eventualmente sus prácticas o su obediencia, en este caso, otra vez, su práctica religiosa, en este caso, inclusive la manera en que han sido prosperados por la cuestión de económica, porque es lo que vamos a encontrar ahí, y eventualmente su fortaleza militar, como eso lo basaron como el pináculo, como el evangelio, y lo confundieron, eventualmente lo idolatraron. Y su confianza de esta gente en Amós estaba puesto en la obediencia que ellos tenían, en la manera en que vivían, en su propia justicia, que eventualmente se hace presente Dios a través de sus profetas. Les advierte que el evangelio es exclusivamente la obra de Dios en la vida del pueblo que produce esto. Pero cuando confundimos esos principios, eventualmente empezamos otra vez a afirmar mi salvación por lo que hago o pensar que he perdido mi salvación por lo que dejé de hacer. En este caso, tenemos que entender que cómo es que el hombre es salvo. Una vez más, están tomando nota. El hombre es salvo. El primer requisito para que el hombre o cómo el hombre es salvo es sin la ayuda mía. Él no necesita mi ayuda. Pero ya que soy salvo, ahora sí soy salvo para obedecer ¿qué cosa? Soy salvo para obedecer lo que Cristo me transfirió, su obediencia. Soy salvo para ejercer la obediencia de Cristo. Soy salvo para entender que de aquí en adelante ya no es lo que mi mamá me dijo, la manera en que fui criado, de la iglesia que vengo, lo que me pasó cuando tenía 5 años. Todos esos testimonios personales son bonitos, los podemos platicar, los podemos poner en Facebook, pero eso no es el evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo transferido a nosotros, que es la ley, es el testimonio de Cristo, es la palabra de Dios, porque Él es la palabra hecha carne, Él es la expresión de la palabra de Dios. Entonces es Cristo simplemente activado en nosotros. Escuchen lo que esto puedo decir, esto es importante. Ambas experiencias, el ser salvo y el vivir como salvo, por favor una vez más, el ser salvo y el vivir como salvo está basado exclusivamente en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es requerido para ser regenerado, el Espíritu Santo es requerido para vivir como regenerado. Y menciono esto porque trágicamente en el libro de Amós, esto lo abrazaron convenencieramente en su tiempo, lo cambiaron, lo manipularon, se prostituyeron, le empezaron a añadir otro tipo de cosas, de tal manera que llegaron a ser buenos en esto bajo sus propias fuerzas. Llegaron a evaluarse a sí mismo y literalmente pensar que la obediencia que ellos podrían recrear, reformar en su mente, qué significa vivir para Dios. Y ahí es donde se meten en problemas, porque hoy en día tenemos una generación que yo argumentaría no nos oponemos a ser salvos, pero nos conformamos a ser salvos del infierno, a ser salvos de problemas, a ser salvos de una pandemia, pero realmente
no nos interesa mucho el ser salvos de Dios y mucho menos para Dios. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas. Mi invitación es que recordemos que ambas experiencias, que realmente es una sola, ¿verdad? Es una moneda, son dos caras de una sola moneda, eso que estoy hablando. Esto es justificación, esto es santificación, es exactamente una misma experiencia, una fluye de la otra. Una vez más, voy a hacer este énfasis una vez más, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Me gustaría pasar más tiempo en eso, pero no tengo el tiempo para enfatizar eso, pero estoy hablando simplemente de todo esto porque esto es lo que se nos ha confiado, es de lo que seremos llamados a cuenta. Cristo nos dice en Lucas capítulo 12 que otra vez al que mucho se le dio, mucho se le demandará, al que mucho se le confió, mucho se espera de él. La razón por qué somos salvos ¿para qué? Para servir, para vivir en similitud a Cristo. El propósito, y aquí está el punto de Amós, el punto es de que Amós trágicamente no se hizo responsable de su relación personal con Dios. De tal manera que cuando no nos hacemos responsables de la razón por la cual somos salvos, lo que sucede exactamente esas dos cosas a la inversa. Empezamos, sí, esto es irresponsabilidad personal en respecto a la salvación. Es cuando creo y pienso que soy salvo para que me sirvan. Soy salvo para evitar problemas. Soy salvo soy salvo simplemente porque lo que necesito es un Dios que me dé un cheque en blanco, que lo endorse, que le ponga la firma en el cheque, que me lo deje en blanco porque yo tengo que ir a ciertas cosas, tengo proyectos, tengo planes, tengo la manera de vivir, de sentir, de pensar, en fin. Sí, ese no es Dios, Amós nos va a recordar acerca de la soberanía de Dios. Entonces, el punto de la salvación, la razón por qué somos salvos para retomar o recrear en nosotros lo que perdimos en Génesis. En Génesis perdimos nuestra responsabilidad personal. En Génesis, cuando Dios se aparece después de la caída, es que literalmente Adán va a decir: la mujer que tú me diste fue la serpiente. Empieza la acusación. ¿Qué es eso? Eso es irresponsabilidad personal. Dios comisionó, Dios instituyó, Dios puso un sistema en el cual pone al hombre como corona de la creación para ser administrador. Otra vez, Lucas capítulo 12, donde está hablando acerca de lo que se le ha confiado, se le va a pedir cuentas. Trágicamente, en Génesis capítulo 3, el hombre empieza a actuar irresponsablemente y cuestiona la veracidad de la palabra de Dios cuando la serpiente pregunta: ¿acaso Dios dijo? ¿Acaso Dios dijo? Lo que encontramos en Mateo capítulo 4, cuando encontramos a Jesús en esa experiencia de salir del agua, después de que es bautizado, sale del agua y es llevado al desierto, 40 días, 40 noches en ayuno, en oración, y finalmente se aparece el tentador. Y la manera en que Jesús va a lidiar con la tentación de Satanás al final de ese tiempo de prueba, que es la inauguración de su ministerio, es a través de asumir responsabilidad personal. Es que Cristo tuvo la habilidad de mantener el propósito, el por qué Él vino a la tierra. Y el propósito que Él vino a la tierra, entendemos de acuerdo a la palabra del Señor, Él vino ¿para qué? Para servir, no para ser servido. Él vino simplemente para hacer la expresión, para hacer la manifestación, la encarnación de la imagen del Dios invisible. Entonces, como cristianos, viendo desde la perspectiva de Amós, el reto fue que Amós empezó a negociar el propósito y la razón por la cual eran el pueblo de Dios. Amós, en el tiempo de Amós, este pueblo empezó otra vez a moverse en dirección opuesta y tal vez si están tomando nota, eso es lo que quiero que recuerden. Toda persona, todo cristiano que actuamos irresponsablemente, irresponsabilidad es literalmente empezar a expandir, a incrementar, a promover mi fama. Un cristiano responsable es el que se dedica, usando a Cristo como ejemplo, a proclamar y a expandir la fama de Dios. ¿Cómo la expandemos? Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. La manera que expandemos la fama de Dios es bajo la intervención del Espíritu Santo, porque no puedo dejar de enfatizar el Espíritu Santo, es tener la habilidad dada por el Espíritu Santo. Esta es la manera que expandemos la fama de Dios. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo de creer que la palabra que Dios ha hablado es creíble, es confiable, es algo en lo cual puedo depender. De tal manera que cuando Cristo, una vez más, al final de su tiempo de oración y de ayuno, se aparece el tentador como se le apareció al primer Adán en Génesis y le hace la misma pregunta a Satanás: ¿acaso Dios ha dicho? Y empieza a usar la misma palabra de Dios, Satanás, la misma palabra de Dios manipulada para que Cristo
otra vez, empiece a proclamar su propia fama en lugar de la fama del Padre, Cristo lo que hace es que Él toma la misma palabra que el Padre había dicho y Él simplemente le contesta diciendo, y aquí está la obra del Espíritu Santo, empieza a recordarle que la palabra que Dios habló es confiable. Entonces, en momentos como estos, en momentos de una pandemia, la pregunta que tenemos que hacernos es esto: si realmente, una mañana como esta, tenemos la habilidad dada por el Espíritu Santo, tenemos el hambre dada por el Espíritu Santo de confiar en lo que Dios ha dicho. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El problema en el tiempo de Amós, que es el problema en el tiempo de hoy, muchas de las veces en la vida del pueblo de Dios, es que no sabemos lo que Dios ha dicho, porque desconocemos su palabra. Lo que conocemos es lo que otros nos dicen de su palabra. Lo que conocemos es lo que Facebook nos dice de su palabra. Y es obvio que no estoy juzgando lo que otros dicen o la predicación de otros, porque es lo que todos hacemos, ¿verdad? Pero en este caso, no puede ser el clímax, el pináculo de conocer la palabra de Dios cuando alguien más la está digiriendo y está literalmente dándome lo que ellos ya masticaron. Si puedo usar ese ejemplo, aunque no sea un ejemplo muy bueno. Sí, lo interesante de esto es que tenemos la habilidad de encararnos con el Dios de la Biblia de una manera personal. Por eso hablamos de responsabilidad personal, donde hago un compromiso a que no necesito a que alguien más esté diciéndome lo que la Biblia diga. Es interesante que cuando el cristiano se encuentra con el carácter de Dios a través de su palabra, con la revelación de Dios que es Cristo, la encarnación de su palabra a través del Espíritu Santo, lo que crea es ahora una responsabilidad corporal. Entonces esto, el incremento del carácter de Dios en mi vida, en las circunstancias, este incremento lo que produce es una pasión, no por la iglesia ideal, pero por la iglesia real. Yo argumentaría que personas que hemos actuado irresponsablemente de una manera personal, lo cual implica que esto se ha ido en reversa, que ahora mi esposa, mis hijos existen para servirme, la iglesia para servirme, personas que están viviendo irresponsablemente, es el producto de ver esto como algo negociable, como algo opcional. La iglesia no es opcional, no porque sea el lugar donde debo de estar, no es porque tengo que ir a la iglesia, es porque la iglesia es el lugar donde ejerzo responsabilidad corporal como producto de mi responsabilidad personal. Entonces, todo eso, al final de la historia, hablando de qué es la salvación, la manera en cómo somos salvados y la razón por qué somos salvados, vean lo que produce. No produce una generación exenta de problemas, no produce una generación que simplemente va a estar viviendo otra vez una generación que no va a ser afectada por el mundo que vivimos. Observen lo que voy a decir. Cuando estos principios los retomamos, los revivimos, volvemos a tener la habilidad como cristianos de confiar en la confiabilidad de lo que Dios ha dicho, ha hecho, ha mostrado, ha hablado. Escuchen lo que decir. Lo que produce es que nos da la libertad, no de problemas, nos da la libertad, no de circunstancias difíciles, nos da la libertad de poder afirmar que la gracia es voluntaria, que la gracia es algo que no me debe Dios. En el libro de Amós, esta gente se va a sorprender cuando el juicio de Dios se hace presente. Se va a sorprender porque parte de su irresponsabilidad personal, que se tradujo en irresponsabilidad colectiva o corporal, eventualmente eso, que se convierte como en el ojo del huracán, como que si chocan dos cosas caóticas, lo que produce es lo opuesto. Es donde ahora la gracia pienso que Dios me la debe. Donde la gracia por ser cristiano, por diezmar, por ir a la iglesia, sí, más vale que, inclusive, ese concepto que en un momento dado puede ser un argumento en la mente y en el corazón y que nadie lo sabe, escuchen lo que voy a decir, se manifiesta en cómo nos tratamos unos a otros. Entonces, cuando la iglesia, otra vez me desanimo, cuando la iglesia se convierte en el lugar donde un montón de hipócritas y gente que no sé qué, y vemos toda la negatividad, vemos el matrimonio y vemos la misma actitud, vemos la situación y siempre estamos con esta actitud
actitud de inconformidad, escuchen lo que estoy diciendo, el problema no es las circunstancias que vivimos, el problema es teológico, es doctrinal. El problema es que hemos otra vez transformado este concepto donde ahora pensamos que gracia es lo que Dios me debe, en lugar de entender que gracia es algo que Dios en su misericordia voluntariamente Él me da. Eso implica que al principio la gracia tiene que sorprendernos, que es cuando pasamos de muerte a vida. Eventualmente, trágicamente, nos acostumbramos, eventualmente empezamos a esperarla, a asumirla, y en el caso de Amós, en el tiempo de la generación de Amós, el reino del norte la demandaban. Dios permita que dejemos de ser, que dejemos de promover y de crear y de fomentar y de discipular unos a otros, especialmente en el hogar, una generación de hombres y mujeres que demandemos la gracia de Dios. Y cuando digo demandemos la gracia de Dios, es precisamente, otra vez, cuando nuestra actitud y nuestro estilo de vida no asume responsabilidad. Una de las cosas que hemos estado hablando, y precisamente anoche tuvimos una reunión donde hablamos con algunos líderes de varones, ministerios de varones, y teníamos un estudio en el cual se estaban hablando los principios de lo que es un varón y todo eso. Una de las preguntas que yo hice al final, después de que se hizo la presentación y después de que otra vez interactuaron y el presentador dio el estudio muy bonito, la pregunta que yo hice al final es, ok, todo esto es bíblico, es cierto, y los varones necesitamos escuchar esto, ser recordados, predicado, discipulado, y ministerio de varones es necesario, pero mi pregunta fue, ¿cómo le hacemos? Esa fue mi pregunta, hablando de responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que nuestras damas, esposas, abuelas, solteras, dejen de tolerar o promover precisamente irresponsabilidad? Porque el argumento que yo hice anoche es que mucho de lo que la Biblia está condenando en el caso del varón, en el hogar, en el trabajo y todo eso, un porcentaje grande es que tenemos esposas, y estoy hablando de cristianos, obviamente, ¿verdad? No cristianos también se aplica, pero bueno, ahorita tenemos una conversación, como quien dice, en casa, y una conversación en la cual estamos como si estuviéramos en la cocina, en la mesa, sentados en intimidad, ¿sí? Es que tenemos esposas de varones cristianos, que no solamente el varón, y no quito nada del varón en su irresponsabilidad, porque actuamos irresponsablemente, pero tenemos una generación de esposas que trágicamente permiten que eso se fomente. Permiten, por diferentes razones, motivos, pero el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso físico muchas de las veces en hogares cristianos, ¿sí? El hecho de no ver a un esposo, de no ver a un varón que sea responsable con lo que acabamos de decir, ¿sí? Y por favor escuchen esto, esa es una preocupación. Casadas, solteras, son las que hasta cierta manera me preocupan más, porque dentro de la soltería, damas, que nunca casadas o a lo mejor solteras otra vez, me preocupa el hecho de que damas siguen escogiendo varones que no reflejan la responsabilidad que aparentemente Amós está demandando o está tratando de reestructurar entre el pueblo de Dios, y Cristo nos está diciendo en Lucas capítulo 12 acerca de cómo al que más se le dio, más se le va a demandar. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, mientras sigamos perpetuando este ciclo donde el divorcio entre cristianos, en su gran mayoría, escuchen lo que voy a decir, porque el divorcio no es el pecado capital ni imperdonable, pero el problema con el divorcio, conectado con todo lo que estoy diciendo, es que en su gran mayoría los divorcios entre cristianos no son bíblicos, no son bendecidos o autorizados por la Biblia, porque esa es parte de la irresponsabilidad. Y todo lo que digo es que eso simplemente crea el efecto de dominó de que vemos a hijos creciendo sin padres, obviamente, padres que simplemente se irresponsabilizan de la familia, y crea un caos que hoy en día le llamamos sociedad, ¿no es cierto? Crea un caos que trágicamente en el tiempo de Amós sigue siendo un problema integral, un problema corporal que viene del producto de una responsabilidad personal. Entonces, una vez más, simplemente, damas, les amamos. Tengo el privilegio de ser hijo de una dama, ser esposo de una dama, y tengo 2 damas en casa. Así es que estoy hablando como alguien que le preocupa, como alguien que esta es la realidad que vivimos, en el cual como varones tiene que ser nuestro distintivo, pero como damas necesitamos mujeres, damas autorizadas, empoderadas con el evangelio, a que dejen de permitir
de este tipo de cosas. Todo esto lo menciono una vez más porque eventualmente, mientras sigamos siendo una generación de hombres y mujeres irresponsables o permitimos irresponsabilidad, eventualmente Dios viene y trae el juicio. El juicio que Dios trae en Amós está basado en lo que Dios había hecho. Y en el capítulo 2, él va a recordar lo que él había hecho. Dice esto, dice Amós, Dios hablando a través de Amós, para recordarles el juicio, porque ya el capítulo 1 fue juicio sobre las naciones, empezó el capítulo 2 hablando y trayendo juicio sobre el reino del sur, que es Judá, ¿verdad? Que son sus hermanos que están en el sur, ellos están en el norte. Entonces Amós, que está en el norte, va a profetizar juicio sobre las naciones vecinas y después va a profetizar juicio sobre el reino del sur. Entonces el reino del norte, la audiencia de Amós, están bien contentos porque es juicio sobre todos, pero eventualmente se va a voltear a Amós y va literalmente a ver a su congregación, a su gente, al reino del norte, las 10 tribus, y va a profetizar sobre ellos. La razón de la profecía de Amós y del juicio está basado en la gracia. ¿Por qué? Lucas capítulo 12, al que más se le dio, más se le pide, al que más se le confió, más se le va a demandar. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más. Entonces por eso regreso a la cuestión del hogar. Si en el hogar donde se predica el evangelio, el lugar donde profesamos fe en Jesucristo, el hogar donde profesamos fe en Jesucristo, estamos actuando irresponsablemente, y ya expliqué lo que es irresponsabilidad, se va a traducir cuando la prueba viene con este principio de que va a haber confusión en cuestión de gracia, en cuestión de juicio, donde cuando vemos el juicio de Dios y se hace presente, en un momento dado, y Amós lo va a ilustrar, el pueblo va a decir Dios es injusto. Hoy en día cristianos piensan o pensamos que Dios es injusto. Dios nunca es injusto, porque si Dios fuera injusto, escuchen lo que estoy por decir, si Dios fuera injusto, toda la humanidad, desde Adán, cuando falló en el capítulo 3, deberíamos estar en el infierno. Si la justicia de Dios hace que todos vayamos al infierno, pero en su gracia y misericordia, ¿qué es lo que sucede? Esta mañana tenemos la certeza, la seguridad, que aún en medio de problemas, nada nos separa ¿de qué cosa? Del amor de Dios. De que no importa si mi padre o mi madre me abandonara, dice el Salmo, dice, con todo Jehová, ¿qué hace? Me va a recoger. Entonces, dentro de esa gracia es que él habla y les recuerda en el capítulo 2. Todo esto, a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos. Está hablando de la experiencia de la posesión de la tierra. ¿Recuerdan? Allá en el libro de Josué, allá de Deuteronomio, transicionando después de 40 años en el desierto, van a poseer la tierra. Está trayendo esa memoria porque eso es lo que ellos saben. Esos son las credenciales de ellos, es su historia, es el ADN de ellos. Y les recuerda, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo de los amorreos, los enemigos, aunque eran ellos como el cedro y fuertes como la encina. En otras palabras, la razón que ustedes están ahorita donde están poseyendo la tierra no es porque ustedes calificaban para poseer la tierra, no es porque ustedes tenían el mejor ejército para destruir estas fortalezas. Es que yo hice eso por ustedes, de tal manera que dice, yo mismo los hice subir desde Egipto. Los saqué de Egipto, dice el Señor. Esta es la razón por qué están recibiendo mi juicio. Y los conduje 40 años por el desierto, con el propósito de conquistar para ustedes. Yo hice esta obra para ustedes, la tierra de los amorreos. También levanté profetas. Escuchen esto. No solamente les di la tierra, pero ahora les voy a instruir cómo vivir en la tierra. Y levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Hablando del reino del norte, está profetizando a ellos. Afirma el Señor. Pero, aquí está el pero, trágicamente, en hogares, en vidas, en iglesias, en naciones irresponsables, de una manera personal o corporal, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Y ese pero es trágico. Pero, escuchen esto. Ustedes, así como les he bendecido, así como les he prosperado, así como hice lo que hice por ustedes, eso crea automáticamente la responsabilidad. Y ustedes han actuado irresponsablemente, por lo tanto, ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas, ¿qué cosa? Que no profetizaran. Todo esto lo menciono una vez más porque lo que está sucediendo aquí, que es parte de la gracia de Dios, quiero regresar a la gracia de Dios. La gracia de Dios
no es simplemente lo que Él ha hecho por nosotros. Por favor, no pierdan lo que estoy por decir, ¿ok? Eso es importante. La gracia de Dios no es lo que Cristo hizo por nosotros. Y parte de todo lo que hemos hablado ahorita, lo que acaba de hablar, o recordarles de cómo los saca de Egipto y los lleva por el desierto y van a entrar y poseer la tierra prometida, podemos hasta cierta manera aplicarlo o pensar en la manera en que Dios nos ha traído, la manera en que Dios nos ha salvado, la manera en que Dios nos ha predestinado. Pero escuchen lo que voy a decir. No solamente Dios nos manifiesta su gracia en su obra redentora. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Pero parte de su gracia es que esa obra redentora no implica garantías. El hombre no pierde la habilidad de decidir. Es por eso que hablamos de irresponsabilidad y responsabilidad, porque como salvos el problema es que no estamos viviendo como tales. La gracia del Señor es tal que la obra que Él empezó en nosotros, Él es responsable y se ha responsabilizado de concluirla o de terminarla. Entonces, esta gracia que se llevó para la salvación, para la restauración, para la posesión de la tierra, para todo lo que hemos hablado hasta aquí, se extiende a través de un pero. Y ese pero se mueve ahora de esa gracia a juicio. La cosa es que cuando hablamos del juicio de Dios, que estamos leyendo y vamos a leer de eso, y es muy trágico leer capítulos 3 y 4, 5 y 6 también, y yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, o yo no sé ni cómo procesarlo, porque cuando pienso en juicio y cuando leo Amós, es trágico, es trágico. Y muchos cristianos hoy en día estamos viviendo tragedias. Muchos hemos sido o estamos siendo víctimas de injusticias en la vida, de sistemas corruptos, de cosas que no debieron de haber sucedido, de iglesias que se prostituyeron, de familias que se quebrantaron, de gobiernos que trágicamente están abusando. Estoy hablando de cuando el cristiano se convierte en el destinatario o en el receptor de ese tipo de abuso que siempre ha sucedido. También estoy hablando del tipo de cristiano que después de haber experimentado la gracia de Dios, como lo acabamos de leer, escoge rebelarse delante de Dios. Entonces ahora es simplemente juicio causado a sí mismo. Todo esto lo menciono porque, una vez más, yo lo que quiero que entendamos es este principio. Este principio es extremadamente importante. Gracia, juicio. Juicio para el cristiano. Juicio para el cristiano es un vehículo de redención. Es un vehículo de refinar, de purificar. Es un vehículo para restauración. Yo sé que no se siente como tal. Yo sé que las pruebas que estamos viviendo, ya sea que alguien más nos las causó o yo las causé a mí mismo, cualquiera que sea el caso, muchas veces no se siente la diferencia, pero la realidad es que el juicio, el caos, las consecuencias que en su misericordia Dios nos permite enfrentar es parte de su plan redentor. ¿Qué hacer cuando estás en medio del juicio? ¿Qué hacer cuando estás en medio de la prueba? Cuando estás en medio de lo nunca antes pensado. Escuchen lo que voy a decir. Lo que vas a tener que hacer, lo que voy a tener que hacer yo, voy a tener que hacer lo que hice al principio, cuando Dios empezó a obrar y a traer precisamente su gracia y misericordia. El producto, por favor escuchen esto, el producto o la razón que estas generaciones, este grupo de gente salió de Egipto, caminó por 40 años, eventualmente poseyó la tierra. La razón de todo ello está basada en que al principio de la conversación hubo un varón que, cuando se le mostraron las estrellas en el cielo, la arena en el mar, tuvo la habilidad dada por Dios de creerle a Dios que así iba a ser su descendencia. Y basado en que Dios le contó o le acreditó eso a Abraham por justicia, es que la promesa se lleva a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Eso es todo lo que estoy diciendo. Que en medio del juicio, en medio de lo que estamos por leer, el antídoto o qué hacer en este momento no es el que se disipe o se calme la tormenta, lo cual oramos y el Señor puede cambiar las circunstancias. Pero lo que requiere o lo que esperamos que suceda es que lleguemos a retomar la conversación o la actitud o la idiosincrasia que tuvo Abraham al principio, que fue creerle a Dios. Entonces, cuando tenemos un hogar, una iglesia, una generación, que la cosa está literalmente de cabeza, que la situación es caótica y que no sabemos exactamente ni por dónde empezar, necesitamos hombres y mujeres que en medio del caos se levanten, como en el caso de Amós, se levanten y presenten sin pedir disculpas, presenten sin dudar, presenten aún en medio de las circunstancias y presenten aún cuando el precio a pagar
va a ser la misma vida de ellos, porque esos profetas van a ser matados. Acabamos de poner aquí que ustedes ordenaron a los profetas que no profetizaran, los mataron. Es simplemente recordarle al pueblo que el antídoto a lo que están viviendo es regresar a confiar en lo que Dios había dicho, en su palabra, en sus mandatos, a reconocer que aun cuando la circunstancia, una vez más, no parece tener solución. Esta es la misma experiencia que le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuela, y ahora temo que mi hija la va a vivir también. O sea, si esa es nuestra condición, es donde tenemos que entender que el Dios de la Biblia, como dice Pedro, un día es como 1000 años es como un día. Es el Dios que aún en medio de mis limitaciones, en medio del sufrimiento, en medio de lo nunca antes pensado, Él no está limitado a mi pecado, Él no está limitado a mis desavenencias, Él no está limitado a mi desobediencia. El Señor cumple lo que Él promete. Es simplemente que en momentos como estos tenemos que ser la generación que regresemos a escuchar, escuchen lo que esto puede decir, a escuchar la voz de Dios que ha sido revelada a través de su palabra, a través de la palabra hecha carne que es Cristo, y que hoy en día necesitamos hombres y mujeres que cuando predicamos el evangelio dejemos de predicar el cambio de circunstancias del juicio. Sí, el evangelio no es el cambio de circunstancias de juicio. El evangelio es regresar a tener la habilidad que tuvo Abraham al principio, dada por Dios, de creerle a Dios, y por haberle creído antes que estuviera la ley, por haberle creído antes de que Sara pudiese concebir, haberle creído antes de que hubiera algún cambio de circunstancias, Abraham le creyó y le fue contado fue aceptado ante el Padre Celestial. Entonces, todo esto lo menciono porque al vivir consecuencias en el libro de Jeremías, que ya nos movemos, en otras palabras, Amós, Oseas, Jonás, Miqueas, Isaías, son advertencias. Están advirtiendo que viene el juicio de Dios. Hacen caso omiso cuando se aparece Jeremías, cuando se aparece Ezequiel, cuando se aparece Daniel, cuando se aparece Nahum, Habacuc, cuando se aparecen estos profetas, ya están en medio del juicio. Para el reino del norte ya es histórico porque fue en el 722. Esos profetas como Jeremías, Daniel y todos ellos están en el siguiente siglo. Son 120, 130, 150 años después. ¿Qué estoy diciendo? Pero escuchen un sitio. Que cuando hablan estos profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, ahora están hablando no como advertencia, están hablando en medio de la consecuencia. Y una vez más, quiero decir esto una vez más, por favor. Escuchen eso. Las consecuencias que vivimos de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestra falta de fidelidad a lo que Dios dijo, es parte de la gracia de Dios extendida. Y no sé cómo enfatizar eso, porque uno de los pasajes más conocidos que ustedes conocen, yo conozco y los hemos leído mucho, es precisamente Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes o para ti. Dice, ¿quién dice? Entonces, si estamos en medio del juicio, si en esta mañana tú sientes que estás en medio de lo irreversible, si estás en una situación donde tú dijeras, si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente, o dices tú, el futuro se ve incierto, no sé qué hacer, estoy pensando tal vez esto, tenía pensado que iba a ser así, pero donde quiera que estés, escuchen lo que está diciendo aquí Jeremías. El antídoto no es otra vez que se disuelvan o que se remuevan las consecuencias o lo duro. Jeremías está hablando en medio de la desolación del reino del sur. En otras palabras, ya los babilonios ya vinieron, ya desolaron, ya conquistaron, ya destruyeron el templo, ya los llevaron esclavos, hubo una matazón, genocidio, y en medio de eso, la voz de Jeremías, la voz de Dios a través de Jeremías es diciendo, ustedes están en todo esto porque ustedes pensaron que sabían lo que estaban haciendo, porque fueron irresponsables de una manera personal que se tradujo o se transmitió a una manera corporal. Entonces cuando Jeremías se aparece, él empieza diciendo, ustedes no saben. Quien sabe soy yo. Entonces por eso dice ahí, yo sé, dice, exacto. Entonces, mi invitación es de que en medio del juicio, en medio de otra vez de la dificultad, es que aprendamos a creer en un Dios que no depende, de las consecuencias de mi rebeldía, en un Dios que no depende de las consecuencias de mi soberbia, en un Dios que no depende de la manera en que mi generación, mi hogar, mis hijos, mi persona potencialmente nos prostituimos espiritualmente y fuimos tras otros dioses.
Entonces, el antídoto es retomar lo que Abraham otra vez hizo y dijo al principio de la formación de la nación de Israel. Es simplemente creer que Dios es soberano. Abraham hablando, Dios es soberano. En medio de mi vejez, en medio de mi infertilidad, en medio de mi paganismo, porque no era una persona que buscaba al Dios de la Biblia, en medio de ser un nómada, porque dejó todo, ¿verdad? Y tuvo que lanzarse a obedecer al Señor. En medio de todo esto que no me da ninguna señal de que realmente Dios está en control, aquí es donde quiero recordarles que todo lo que estoy hablando, lo que estoy presentándoles esta mañana, lo que Amós va a presentarnos, no es simplemente una clase que requiere que tomemos nota, que grabemos, que lo veamos en Facebook. Todo eso es importante. Pero por favor escuchen, para que el hombre reconozca la soberanía de Dios, necesita la intervención divina del Espíritu Santo. Y digo hombre porque en este caso, si nunca has entregado tu vida a Cristo, soberanía de Dios implica que tú y yo no somos soberanos. Que tú y yo, inclusive, esa es soberanía de Dios, para el que no conoce a Cristo, de que tú y yo le pertenecemos a Satanás, de que Satanás tiene un derecho legal sobre mí, de que parte de ser hijos del enemigo es precisamente no tener problema con vivir en rebeldía delante de Dios. Una característica de una persona que no conoce de Cristo es que no le incomoda precisamente lo que estamos hablando. Lo considera locura. Pero si tú quieres entregar tu vida a Cristo, inicia con este paso. Inicia precisamente con el hecho de entender de que yo no sé, Él sabe. La pregunta es, ¿qué es lo que sabe Dios? Bueno, pues qué bueno que me preguntaron, porque para allá iba. Lo que sabe Dios es que su conocimiento es para bendecir a su pueblo. De que parte de la obra redentora del Espíritu Santo en la vida del no cristiano para salvación y la vida del cristiano para retomar y reestablecer la soberanía de Dios, de que lo que Él ha dicho nunca se altera por las circunstancias, de que sus planes, sus propósitos siempre se cumplen, es entender de que esa soberanía, esa cuestión de que Él sabe, lo que Él sabe es de que yo, en mi soberbia, yo sin Cristo, yo como cristiano, en mi soberbia, he tratado de vivir con autoridad. He tratado de manejar la situación con mis derechos. He tratado de vivir con irresponsabilidad. Cuando Dios sabe, la manera en que Dios sabe, hablando de Jeremías y hablando Jeremías a una nación, a una generación en desolación, Él está diciendo, lo que yo sé es que te voy a dar la habilidad, te estoy dando la habilidad en medio de estas circunstancias deplorables de que actúes no con, pero debajo de mi autoridad. En otras palabras, lo que yo sé es que desde el principio de la historia yo te escogí a ti como nación y te investí con autoridad para que fueras bendición a otros. Y la razón que estás en una actitud de soberbia donde crees que tú sabes es que tomaste ese llamamiento porque estás en medio de la tierra que yo te di, que ahora ya está desolada, pero es porque tú pensaste que mi elección fue simplemente porque tú merecías ser elegido, porque tú merecías ser bendecido, porque tú pensaste que tú sabías, porque tú pensaste que yo, Dios hablando, iba a ser tu sirviente cósmico. Entonces, tener una generación de hombres y mujeres, no necesariamente con autoridad, pero debajo de autoridad, es regresar a confesar y a entender que Él sabe. Y que los designios, la mente, el propósito, el conocimiento de Dios, por favor escuchen esto, tomen nota de esto, es un conocimiento, es un designio, es un propósito misionero. Es simplemente regresar a entender que es para que, entendiendo y viendo el conocimiento de Dios, viendo la majestad de Dios, teniendo el acceso a que no necesita cambiar mis circunstancias, de que el problema está en mi corazón. Que las circunstancias es el problema de mi corazón, es un reflejo de ello, tangible y real que es, pero en medio de todo eso, esta autoridad es entender que lo que Dios sabe es para mi beneplácito, porque el beneplácito del hombre está cuando es usado para redención. Y aquí es donde Él simplemente menciona esto, observen esto. Esto es lo que sé, dice el Señor, de que tengo pensamientos, tengo intenciones, tengo propósitos establecidos desde antes de la fundación del mundo. Mis pensamientos desde tu padre Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde cómo me he movido a través de la historia, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes, y para nosotros a través de Cristo, a través del Nuevo Testamento, a través de todo esto, esos son mis pensamientos, son pensamientos no de la ausencia de tormentas. Si mis pensamientos, porque la razón que los pensamientos no es la ausencia de tormentas es por Génesis capítulo 3, versículo 15-16. Génesis 3, 15 y 16 habla que aunque
la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, es que la serpiente primero va a tener que herir el calcañar de esa simiente. ¿Qué estoy diciendo? De que la paz no es simplemente brincarnos de un jueves a un domingo en la vida de Cristo. La paz no es brincarnos de un jueves a un domingo. La paz es pasar por un viernes de pasión, un viernes tenebroso, un viernes de oscuridad, un viernes de terremotos, un viernes de desolación, un viernes de traición, un viernes de derramamiento de sangre, un viernes en el cual Cristo, usando una frase que tiene que ver con una transacción legal de negocios, donde tienes una operación, si pueden pensar, bancaria, o tal vez otra vez de una transacción de negocios, Él dice, consumado es. Es el preámbulo para la paz. Entonces, imagínense una generación de hombres y mujeres que estamos precisamente en medio de situaciones difíciles. A lo mejor se siente como si fuera viernes, o a lo mejor como jueves, y dices tú, el viernes viene. Y por más que trato de evitarlo, he tratado de no encarar la realidad, pero otra vez, el reporte del doctor, la situación económica, cualquiera que sea, de cualquier manera, potencialmente, y espero que este mensaje lo estés escuchando, si esta mañana tú estás escuchando el mensaje de salvación y sabes que viene ese viernes para ti, y no tienes en tu corazón la paz de que si llegaras a morir este día, tienes acceso inmediato a la presencia del Señor para vivir con Él para la eternidad, yo te invito a que simplemente reconozcas que la paz que necesitas no es la ausencia de muerte. Necesitas al que venció la muerte. Porque muerte física todos conoceremos por lo que entendemos. Pero la segunda muerte, la separación del Dios de la Biblia por la eternidad, eso no está en los pensamientos de Él. Fuimos creados, fuimos diseñados, otra vez escogidos para ser parte de su plan redentor. Termina diciendo, no de mal, pero para daros el fin que esperéis. Tal vez lo que quiero que se lleven otra vez, están tomando nota, es entender esta cuestión de paz, esta cuestión de los planes, es entender, porque es el problema de esta generación, es que convenencieramente interpretaron el pacto incondicional, hablando de Abraham, pacto incondicional desde el principio, como nación, incondicionalmente, Dios arbitrariamente, en sus designios, en su soberanía, en su misericordia, en su gracia, voluntariamente, Él escoge a Abraham para ser el padre de muchos, ¿no es cierto? El padre de la fe. Ok, véanme tantito. Esa experiencia soberana, arbitraria, única, que Dios tiene y siempre la tiene, donde su voluntad se lleva a cabo, como sus pensamientos son de paz, Él escoge a Abraham para bendecir al mundo. Por favor, escuchen. Dios sabe que la bendición para el hombre es una relación condicional. Una vez más, la paz de Dios, los planes, escuchen eso, los planes que tengo para daros el fin que esperáis, son los planes de una relación condicional en esta vida y una relación condicional en la vida que viene por delante. ¿Por qué menciono esto? Porque la encarnación de Cristo habitando en medio de nosotros, la Biblia apuntando hacia Cristo y sus 33 años sobre la faz de la tierra son los parámetros o la condición de cómo el hombre se relaciona con el Padre. Trágicamente, estas generaciones, en el caso de Amós y anteriormente, Reino del Norte, Reino del Sur, las condiciones Dios se las estipuló desde un principio. E inclusive la estipuló con Abraham. Escuchen lo que voy a decir. Porque uso la palabra pacto incondicional por la cuestión de que estoy basando el pacto en el carácter de Dios. Porque Dios es inmutable, Dios no puede cambiar, Dios no se va a contradecir, Dios no está limitado a la fidelidad de Abraham o a la infidelidad de Abraham. Es obvio eso, ¿verdad? Eso lo sabemos. Por favor, escuchen esto. Intencionalmente no estoy usando la palabra amor incondicional porque acabo de hablar a las damas hace rato, también a los varones, con respecto a irresponsabilidad personal e irresponsabilidad colectiva. Yo argumento que esa irresponsabilidad donde las damas toleran todas estas mentalidades y actitudes destructivas de muchos esposos o de novios, que no tiene ningún sentido para mí que, bueno, otra vez, ya no voy a hablar de eso, pero el punto es este. Yo no creo que bíblicamente existe el amor incondicional. Yo no creo que existe, porque Abraham tuvo condición. Cuando Dios le presenta, cuando Dios le pone, cuando Dios lo escoge, él tuvo que
creer y entonces le fue contado o acreditado por justicia. En otras palabras, si la Biblia dijera que Dios lo escoge y lo hace justo simplemente por escogerlo, yo diría, ok, pero es obvio que aunque es su espíritu que le dio, el Espíritu de Dios, que le dio la habilidad de creer a Abraham, porque es un regalo, la fe es un regalo de Dios. El hombre no tiene la habilidad de creer por sí mismo, ¿verdad? Y mucho menos en Dios. Entonces, aun cuando Dios interviene no solamente en escogerlo, pero en darle la habilidad de creer que fue escogido, eso no alteró la habilidad de decidir, el libre albedrío de Abraham. No lo alteró. Como fue el caso de Pedro cuando hace la confesión en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Dios le reveló eso a Pedro, pero él tuvo que confesarlo. Cuando tú fuiste salvo, ¿sí? La habilidad que tú tuviste para decirle sí al evangelio fue el producto de su espíritu, ¿verdad? De cómo Dios escogió como un pacto, el cual es incondicional porque está basado en él, y él a su tiempo cumplió la promesa, dio la habilidad, pero tú y yo tuvimos que decidir. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Por eso es que no creo en el amor incondicional. No creo, porque todo tiene una condición. Si tú quieres ser salvo esta mañana, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que reconocer que Él es el que sabe, que no eres tú el que sabe, ¿verdad? Y que sus planes son planes de paz, para darnos el fin que deseamos. Entonces, todo eso requiere la responsabilidad del hombre que aparentemente en Amós se ha evadido, se ha delegado a alguien más, está actuando la generación de Amós irresponsablemente. Entonces, yo argumentaría que la responsabilidad del cristiano es que hoy en día, de manera personal, en mi relación con Dios, necesitamos articular, saber cuáles son las condiciones de esa relación. Y voy a decirlo una vez más. Las condiciones de la relación del hombre con Dios se llama Cristo. Su manera en que él vivió, cómo él sintió, cómo él pensó, cómo él actuó, cómo él procesó, cómo él reaccionó, cómo él encaró la vida y la muerte, esas son las condiciones del cristiano. De tal manera que ser cristiano es simplemente, obviamente, adoptar, es simplemente ejercer, es simplemente activar esos parámetros. ¿Por qué? Porque esos parámetros son los que establecen la paz de Dios. No la ausencia de problemas, pero la paz de Dios en medio de un mundo caótico. Entonces, las condiciones son Cristo. Es por eso que regreso otra vez a relaciones interpersonales, relaciones a nivel organización, trabajo, iglesia, gobierno, como sea. Mientras sigamos pensando que como esposo amo a mis hijos incondicionalmente, como esposa amo a mi esposo incondicionalmente, lo que estamos perpetuando es simplemente la mentalidad que ya habita en todos de pensar que mis relaciones con ella, con él y eventualmente con Dios son también incondicionales. Así es que no importa lo que haga, como quiera soy salvo. ¿Han escuchado eso? No importa lo que haga, o sea, aún si dijo el ministerio, dejó a mi esposa o dejó a mis hijos o X, o sea, no quiero saber. Cuando empiezo a actuar en autonomía, es el tipo de cristianismo que ha confundido estos principios. El precio a pagar es grande porque vivimos en una generación que está pidiendo, nuestra generación está pidiendo que alguien defina lo que está en la pantalla. Hay una confusión grandísima en el mundo en que vivimos cuando no hemos entendido los principios divinos. Y menciono todo eso porque es obvio que vivimos en un mundo de injusticia. Es obvio que hoy en día demandamos y pedimos justicia, pero trágicamente hoy en día nos hemos, ¿qué palabra es la que quiero usar? Nos hemos acostumbrado, hemos hecho un estándar, algo normal, se ha normalizado la situación de este mundo de injusticia y de justicia corrupta hasta cierta manera, y estoy hablando de nosotros, ¿verdad? No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de cómo nosotros no sabemos cómo conducirnos muchas veces y somos injustos y somos justos convenencieramente. Nos hemos normalizado esto, que esta palabra literalmente es foránea. O sea, no la conocemos. Y cuando tocamos este tema, como dije al principio, la empezamos a demandar, la empezamos a exigir y pensamos que si hay un Dios, es un Dios que me debe. Es un Dios que no debe de permitir que yo viva, que sea afectado por la injusticia. Si es que hay un Dios, y específicamente esto, si hay un Dios, más vale que Él haga, ¿qué cosa?
justicia. Sí, ese es el evangelio de la prosperidad, que está pidiendo que Dios opere y haga lo que Él prometió hacer cuando Él venga por segunda vez. Entonces, esto que está aquí va a llevarse a su culminación cuando Él regrese por segunda vez. ¿Qué hacer mientras? ¿Qué hacemos mientras? Mientras Él regresa. Bueno, lo que hacemos, una vez más, vivimos bajo estos principios. Entendemos que el pacto es incondicional porque su carácter, su esencia, su palabra permanece para siempre. Pero eso implica que yo me someto a lo que Él dijo. Eso implica que yo vivo bajo los parámetros. Y esos parámetros es, una vez más, una persona. Simplemente otra vez quiero leerles esto. Es simplemente el Dios que dice, yo sé, y yo sé porque tú no sabes. Pero lo que sé es para tu beneplácito. Lo que sé es para que me experimentes a mí independientemente de las circunstancias. Ok, déjenme avanzar. Capítulo 3, rápidamente. Capítulo 3. Aquí es donde empieza lo trágico, lo difícil de leer. Así es que les invito a que otra vez en sus Biblias vean. Oigan, israelitas, reino del norte. Esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes. Yo sé que no la están pidiendo. Pero esa es la gracia de Dios. Una vez más, la gracia de Dios es que en medio de nuestra rebeldía, en otras palabras, la gracia de Dios es ver una generación de cristianos y no cristianos. Una generación que estamos en medio de situaciones bien críticas. La situación es caótica en nuestro mundo. Y llega un momento en el cual hasta nos acostumbramos. Vemos la frialdad de la indiferencia a las cosas de Dios y eventualmente lo hacemos normativo. Eventualmente lo justificamos. Entonces, la gracia de Dios es de que los israelitas, no pidiendo palabra de Dios, no sintiendo remordimiento, a mí me encantaría que este versículo fuera dado en un contexto donde están con rostros bajo tierra y están pidiendo el perdón de Dios, y entonces, porque pidieron perdón, entonces Dios va a hablar. No. En medio de su rebeldía, en medio de su desolación, sí, es que Él viene, desolación espiritual, viene y dice, pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Muchos hemos cometido el error de pensar que el Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Yo lo que veo en este versículo 1, una vez más, porque esa es mi oración, ese es mi sentir, eso es lo que en mi mente y en mi corazón oro, confieso y pienso cuando en mi mente existen personas que amo y que no conocen al Señor, cuando pienso en parientes que o necesitan ser salvos y no lo saben, obviamente, aquellos que son salvos y muchas veces tampoco saben que son salvos o están confundidos con la salvación. Sí, yo simplemente oro para que entendamos que toda la Biblia es gracia y misericordia. Toda la Biblia, no nada más el Nuevo Testamento, no nada más el Antiguo, es todo, o sea, lean las palabras del Señor, vean la gracia. Solo a ustedes los he escogido, la doctrina de elección, entre todas las familias de la tierra. ¿Saben cuánta gente hay en la tierra? Y entre todas ellas, el Señor, y aquí está el por lo tanto. Aquí está el pacto incondicional, los he escogido, basado en mí, basado en mi carácter, ¿sí? Génesis capítulo 15. Quien va a caminar a través del sacrificio, cuando Abraham tiene esa visión, en el capítulo 15 de Génesis, no es Abraham, es Dios, ¿verdad? Es antorcha, la gloria de Dios caminando, haciéndose responsable, pactando, escuchen lo que voy a decir, pactando con sí mismo. Esa es la salvación del hombre. La salvación del hombre es el pacto que Dios hace consigo mismo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la cruz, si yo hubiera visto, no sé, 12 cruces, porque los discípulos entendieron y deseaban ser parte del sacrificio. Los discípulos entendieron. Sí, nadie estaba con Cristo. ¿Me explicó? Entonces, la cruz representa esa culminación, ese pacto que la primera persona de la Trinidad hace con la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que siempre he dicho y sigo diciendo que la relación más importante del hombre no es su relación con Dios, es la relación entre el Padre con el Hijo, porque de esa relación emana la salvación. Entonces, cuando vemos esto de cómo yo te escogí entre todas las familias, que el pacto está basado en mí, observen ahora cómo es que ese pacto incondicional debió de haber producido una relación, ¿qué cosa? Condicional. Y porque ellos decidieron tomar la gracia de haber sido escogidos y usarla como que si Dios se las debe, la demandaron de Dios, que es lo que trágicamente hacemos, es que ahora les haré pagar todas sus, otra vez, toda la distorsión que han hecho de la gracia. Entonces, una vez más, simplemente para recordar eso,
de lo que estamos hablando, la razón por la cual hemos sido escogidos es para caminar en similitud a Cristo, para hacer una vida de servicio, para ser responsables de una manera personal, y es para la salud, para el bienestar. ¿De qué? Ok, la salvación es para la salud, mi salvación es para la salud la salvación, mi salvación es para la salud de lo cual Cristo, en Mateo capítulo 16, entregó las llaves del reino. Y esas llaves del reino, ese reino, lo que Cristo instituyó, dice en Mateo capítulo 16, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces menciono todo esto porque, otra vez, o sea, lean el pasaje, simplemente es, o sea, los escogí, esta es la razón que los escogí, pero a ustedes se les olvidó todo esto lo han invertido, de tal manera que dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y aquí la pregunta, no sabemos si está hablando entre él y la nación o él y los profetas acerca de ese diálogo. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? Son preguntas que está haciendo, obviamente retóricas. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Está usando un lenguaje Amós, porque en este momento que está hablando, todavía el pueblo tiene abundancia económica, hay prosperidad. El problema con la prosperidad, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, el problema de la prosperidad de esta gente no es la prosperidad. Es obvio que Dios no está en contra de prosperar al hombre en cualquier ámbito de la vida. El problema es cuando el regalo de Dios, no reconocer que es de Dios, por lo tanto, empezamos a idolatrar ese regalo. Idolatría es simplemente poner algo por encima de la fuente o del dador de ese regalo. Y cuando se idolatra, eventualmente lo vamos a satanizar. Lo vamos a poner en un concepto donde va a ser precisamente el vehículo de piedra de tropiezo. Entonces, cuando hablamos acerca de todo esto que está describiendo, estas preguntas, es porque aun cuando ellos están en tiempos de prosperidad, aun cuando en cuestión militar son una nación bastante poderosa, porque Salomón les dejó una nación muy poderosa, David les dejó una estructura muy poderosa, les va a llevar 3 años a los asirios venir y destruir la ciudad, porque era una ciudad muy fortificada, o ciudades fortificadas. Y la otra cosa es de que este es el tiempo en el cual estas preguntas están haciéndose cuando los lugares de reunión están con mucha gente. Otra vez pienso, y no estoy en contra de la mega iglesia obviamente, pero pienso en el concepto de iglesias muy grandes. O sea, hay prosperidad por todos lados, y él hace estas preguntas que hasta cierta manera son preguntas que yo diría, si alguien está profetizando esto en medio de la prosperidad, suena como ilógico. Suena como, en otras palabras, ya leímos a Jeremías. Jeremías, cuando él habló en el capítulo 29, versículo 11, está hablando en tiempo de desolación. O sea, Jeremías está hablando en tiempo en el cual ya esto es una realidad, estas preguntas es una realidad, y Jeremías está tratando de que dejen de ver a través de un espejo retrovisor y vean a través del parabrisas, si fuera la analogía de un carro. Y decir, tengo planes para ti. Yo sé que esto se ve caótico, yo sé que el pasado es vergonzoso, pero tengo planes para ti. Pero obviamente el prerequisito, ¿cuál fue? Yo sé. Tú no sabes, yo sé. No te apoyes en tu propia prudencia, confía en mi confiabilidad. Ese fue el mensaje de Jeremías. Ahorita todavía estamos en tiempos de abundancia, y es ahí donde el mensaje, por favor, escuchen esto, porque yo no sé dónde te encuentras, yo no sé cómo te sientes, yo no sé hacia dónde vamos. En fin, podemos especular, podemos hablar, podemos pensar positivamente, podemos y oramos y seguimos todo eso. Pero escuchen lo que voy a decir. Las circunstancias que vivimos, o que lleguemos a vivir, o que hemos vivido, son importantes. No las minimizamos, porque Dios es Dios de todo. Pero las circunstancias ya hemos establecido que tienen que verse a través del filtro, a través del proceso de un Dios que sabe, que es soberano. Yo sé, dice el Señor. Hablando de Jeremías, yo sé que la cosa se ve como que Nabucodonosor sabe, Babilonia sabe. No, dice el Señor, yo sé. ¿Por qué? Porque los asirios, vámonos desde Egipto, los filisteos en el tiempo de la tierra prometida, ¿sí? Cuando vemos a los asirios,
cuando vemos a los babilonios, cuando vemos a los persas, a los sirios, a los persas, eventualmente los griegos y eventualmente los romanos. O sea, cada nación, cada potencia mundial que trajo opresión sobre el pueblo de Israel, que es parte de la respuesta a las preguntas que estamos viendo aquí, es este principio de que la soberanía de Dios es tal que sin aprobar las circunstancias, Él las usa para sus propósitos. Ese es el punto. Sin aprobar lo que ha sucedido, porque las tragedias que hemos vivido no es tanto que Dios encuentre beneplácito, como diciendo, o sea, te advertí, te dije, ¿por qué no me escuchaste? Ese no es Dios. O sea, Él es un Padre celestial. Él se complace otra vez en prosperar, en bendecir. Él se complace en esa relación con su pueblo, en ver la expansión de su reino a través de esa imagen que Él puso, cómo nos creó a su imagen y semejanza. Pero en medio de la desolación, en medio de todas estas preguntas que hemos hecho, es que nada de eso limita la soberanía. Y una vez más, el punto aquí, espero que este principio nos lo llevemos, lo practiquemos, lo aclaremos, lo busquemos, lo leamos, lo veamos expresado en la palabra de Dios. La maldad, incluyendo al creador de la maldad, que es Satanás, por favor escriban esto, son siervos de Dios. Dios nunca está tratando de figurar qué hacer con la depravación del hombre. Dios nunca está tratando de figurar qué hacer con el poder enorme que tiene Satanás. Satanás, sus demonios, la ruptura o la corrupción física del mundo en que vivimos, pandemias, terremotos, tsunamis, todo eso, enfermedades, cánceres, sirven los propósitos de Dios sin aprobar lo que sucede. Y esto es difícil de muchas veces de procesar, ¿verdad? Porque aquí es donde cuestionamos, si hubiera un Dios no me pasaría esto, si hubiera un Dios, o sea, yo lo entiendo y mucho de esto no tengo respuestas porque hay un componente de misterio en los designios de Dios, hay un componente lógico y fácil de entender cuando el hombre escoge actuar irresponsablemente, que es lo que hemos estado hablando, de una manera personal e irresponsablemente de una manera corporal. Entonces es obvio que el 94% del sufrimiento de la humanidad a través de la historia ha sido causado por sí mismo. Esta maldad ha sido causada por sí mismo, ha sido por la naturaleza pecaminosa que tenemos y simplemente porque voluntariamente hemos decidido vivir en rebeldía, como es el caso de estas naciones en este tiempo. En medio de todo ello, es que dice Amós, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar, ¿qué cosa? Sus designios a sus siervos, los profetas. Una vez más, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Aquí es donde enfatizo la importancia de quién o de qué, de dónde está emanando la educación que estamos recibiendo. ¿Quién está moldeando nuestra perspectiva de la vida? ¿Quién está guiando la vida de nuestros hijos? ¿Netflix? ¿Hollywood? Las circunstancias, medios sociales, la generación, tienen que ser los profetas. Tiene que ser la voz autoritativa. Escuchen lo que voy a decir. La voz autoritativa del que sabe. Jeremías 11, 29, 11. Del que sabe, comisionando, separando, consagrando a ciertas personas a través de la historia para comunicar lo que él sabe. Entonces tenemos que asegurarnos que la educación, el proceso de salvación, de discipulado, inicia en el vínculo del hogar, en la intimidad de esas relaciones, donde necesitamos actuar responsablemente una vez más. Y anoche hablamos de esto, de la responsabilidad que tiene el varón y las damas. Y una vez más, damas, por favor, dejemos de actuar irresponsablemente, permitiendo irresponsabilidad en el hogar. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? El punto aquí simplemente es esto, de la soberanía de Dios, su omnipotencia, la cual, lo dije al principio cuando hablamos acerca de Jeremías, yo sé, el conocimiento, su poder es que es una obra misionera. Desde un principio es el Dios que no solamente nos dio profetas, es el Dios que no solamente nos dio reyes, es el Dios que no solamente nos dio sacerdotes, no es el Dios que simplemente nos dio apóstoles, no es el Dios que simplemente nos dio la ley, es el Dios que se dio y se da y se sigue dando a sí mismo, que a través de una virgen nació, a través de un propósito establecido, Él caminó entre nosotros y eventualmente fue un madero, fue puesto en un sepulcro y en el tercer día Él resucita. Y al momento de ascender, escuchen esto, al momento de ascender, dice Él, pero vendrá sobre ustedes, serán empoderados. Cuando le preguntan si vas a restablecer tu reino, y dice, no les toca a vosotros, libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, no les toca a vosotros saber las sazones de este tiempo, pero recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis
lo que desde un principio quise darles. Recibiréis lo que desde antes de la fundación del mundo establecí, de que mi autoridad, mi soberanía, mi omnipotencia es algo misionero. Es algo en el cual la noche que Cristo va a ser entregado, toma un contenedor de agua, toma una toalla, va alrededor de la mesa y lava los discípulos, incluyendo a Judas, los pies de los discípulos. De tal manera que Cristo siempre vivió, actuó. Dios a través de las edades ha actuado como un misionero. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra vida, es el problema de la generación de Amós. Hicimos exactamente lo opuesto. De tal manera que, dice ahí, proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria, la capital del reino del norte, y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. En otras palabras, está hablando acerca del dolor que se causa en sí mismo porque el rico oprimía al pobre en ese tiempo. Es lo que estaba hablando acerca de las riquezas y cómo idolatraron las riquezas. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo, que saben actuar con rectitud, afirma el Señor. En otras palabras, la situación de esta gente era tal que el problema no era tanto que pecaban, el problema es que pecaban y el pecado no era problema. Se había normalizado. Es lo que he estado explicando toda esta mañana. Es simplemente normalizar lo que la Biblia rechaza. Normalizar lo que es simplemente algo que el Señor condena. De tal manera que dice él, por lo tanto, aquí es donde empieza la fiesta y aquí es donde está bien difícil de leer. Por lo tanto, basado en todo lo que han hecho, basado en que lo que estoy por decirles literalmente emana de la gracia, de cómo los escogí, de cómo los bendije, de cómo les obré entre ustedes. Entonces, como ese propósito por el cual fueron escogidos se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se va a cumplir, es por eso que esta misericordia tiene que traducirse en juicio para que el propósito siga cumpliendo. En otras palabras, si yo no condeno y si no traigo juicio a la desobediencia de ustedes, quien va a pagar el precio más grande son las generaciones que todavía no nacen, porque la promesa fue dada a Abraham para el resto de la humanidad. Entonces, cuando nuestra generación toma esas promesas y otra vez las traducimos, lo que fue el pacto incondicional, lo traducimos como relación incondicional, quien paga el precio son aquellos que el Señor tenía o tiene en sus planes, pero en sus designios Él escogió esta generación, estos hombres y mujeres, nuestra generación, para ser el vehículo para ello. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra. Wow. Esto no es figurativo ni es hipérbole, ¿ok? Dice, echará abajo tu poderío y saqueará lo que Salomón construyó, lo que David edificó. Estos monumentos, ¿sí? O sea, la gloria en la cual tú te regocijas va a ser saqueada, va a ser destruida. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león. Si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria con un pedazo de una cama y la pata de un diván. En la cultura hebrea, judía, cuando un pastor le trabajabas tenías un patrón y como pastor de ovejas te las llevabas a pastear o al campo, y si por alguna razón algún animal feroz te robaba uno de los animales y se lo comía, el pastor era responsable de traerle al dueño lo que quedara o lo que dejara el animal feroz para mostrarle que, hey, me llevé 15 pero traigo 14 porque mira el resto, lo que quedó. Dios usa ese lenguaje ante su pueblo, diciéndole que lo que está por pasarles a ustedes no va a quedar nada. La desolación que viene sobre ustedes es irreversible. Es una desolación que ni siquiera se imaginan, en la cual sí, no va a quedar mucho de ustedes digno de ser buscado, así como un animalito. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, voy a destruir los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Las ciudades que va a mencionar aquí como Betel y otras que va a mencionar ahorita son los lugares en los cuales en el pasado Dios obró e hizo cosas trascendentales.
hablando de Josué, hablando de Jacob, donde se encuentra con el ángel, hablando de Jacob cuando pone las piedras después de que pase el Jordán. Esos lugares se convirtieron en lugares de prostitución espiritual. Es donde otra vez estaba el lugar súper lleno de gente, adorando y trayendo su liturgia, pero solamente era de labios, con un corazón que no obedecía al Señor. Y dice, viene desolación sobre ustedes. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. O sea, aparentemente el lenguaje de tener múltiples casas, porque los ricos, su abundancia era tal. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. En otras palabras, el problema de esta gente es que pensaron que ellos eran la razón de la bendición. Una vez más, Dios no bendice a su pueblo. Dios bendice al mundo a través de su pueblo. Ese es el punto. Dios no te amó a ti y por eso te salvó. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que tú creyeras, yo creyera, y a través de nuestra experiencia de regeneración el mundo fuese salvo. Entonces, si podemos ver eso en lo no tangible, porque estoy hablando de la experiencia de regeneración, lo que es lo espiritual, si podemos entender que mi salvación no es simplemente porque Dios no quiere que yo vaya al infierno y Dios quiere que yo vaya al cielo, es en el propósito de la salvación. La salvación de mi alma no es simplemente porque como soy el hijo de ella, el pariente de él, y como yo no hice lo que hicieron ellos cuando tenía 15 años, esa no es la salvación. Si la salvación es simplemente en lo no tangible, la regeneración de mi espíritu tiene que manifestarse en lo tangible. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Porque observen cómo está condenando. Los versículos pasados está condenando cómo es la acumulación de bienestares solamente para ellos, oprimían, traían opresión sobre el pobre, había injusticia entre ellos mismos, se jactaban la autosuficiencia, ¿sí? De tal manera que la bendición del Señor, una vez más, en lugar de verla como el vehículo de redención para el mundo, trágicamente la idolatraron y eventualmente fue el instrumento que Satanás usó. El ejemplo que he usado anteriormente, y quiero otra vez hacer la conexión de esta perspectiva interna no tangible de ser salvo para que otros sean salvos, donde el evangelismo, aun cuando es un don espiritual y algunos tienen la habilidad de evangelizar mucho más fácil, el evangelismo es un mandato universal. Somos llamados a evangelizar no porque el mundo necesita a Cristo, véame tantito. Somos llamados a evangelizar porque tú eres el producto, si eres salvo, tú eres el producto de que alguien evangelizó. Tú eres el producto que entendió este principio. Tú y yo somos el producto de generaciones pasadas que eventualmente fueron perdonados, reconocieron su pecado, se movieron hacia el Señor y el fruto aquí estamos. Miles de años después. Es obvio que el ejemplo supremo es Cristo, ¿verdad? El cual se desprendió, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, se desprendió, ¿sí? No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, ese proceso de humildad es la razón por qué tú y yo somos salvos. Entonces, para continuar ese legado de humildad, que lo opuesto sería soberbia, para continuar el legado de que Él sabe, Jeremías, otra vez, 29:11, Él sabe en lugar de yo sé. Para continuar eso, tengo que entender que mi salvación es el vehículo para la redención del mundo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Eso se expresa, ese sentir, ese entendimiento, esa expresión teológica, doctrinal, se expresa tangiblemente con las posesiones que el Señor nos ha confiado. Entonces, la cosa que hemos hablado y que quiero recordarnos en nuestro caso, que realmente no tiene nada que ver con este pasaje, pero el principio, la aplicación creo que lo tiene, es precisamente nuestro ingreso. Entonces, si piensan en términos de ingreso, en momentos de pandemia donde los ingresos están muy limitados, imagínense y sueñen conmigo una generación de hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que usáramos la pandemia y las limitaciones que tenemos hoy en día, que son muchas, las carencias que son extremas, para ejercer y expresar lo que sucedió en nuestro espíritu. Si en nuestro espíritu lo que sucedió es que el Señor nos regeneró, no porque lo merecíamos, pero por su gracia, ¿verdad? Entonces, en su gracia es que ahora Él me hace vehículo de la gracia, donde ahora predicamos a Cristo crucificado y resucitado, ¿verdad? Porque me salvó para salvar a otros. Traduzcan eso en la cuestión tangible y física, en la cuestión económica. Porque
es una de las mejores maneras, que creo yo, que podemos hacer la conexión de lo no tangible con lo tangible. Del Dios que es invisible al Dios que se encarna a través de su iglesia. Entonces, otra vez, piensen en términos de los recursos. Y cuando pongo aquí recursos, no piensen en cuestión de dinero. Eso es mayordomía. Recuerden que empezamos con Lucas, ¿verdad? Lucas, o sea, está hablando acerca del que al que más se le confió, más se le va a pedir, al que más se le dio, más se le va a demandar. Entonces piensen en términos de vida, en cuestión de tiempo, en cuestión, en fin, en la vida orgánica e integral de todo lo que somos. Donde si pudiéramos iniciar con el enriquecer a alguien más primero, a eso se le llama diezmo. Y digo diezmo porque la iglesia es el organismo, es la organización, es el grupo de hombres y mujeres que existimos no para nosotros, ¿verdad? Es lo que hemos entendido. Por eso es que dijimos que la salvación es para el bienestar de la iglesia, porque la iglesia recibió las llaves del reino, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y literalmente somos el vehículo el cual Dios ha escogido, somos la esposa de Cristo para redención del mundo. Entonces eso requiere hombres y mujeres que tangiblemente vivamos vidas de sacrificio para redención de otros. Entonces, por eso estoy usando el término de diezmo, o estoy hablando del 10%. El segundo 10% es para enriquecerte a ti mismo. Y a eso se le llama ahorro, que en momentos como estos, los que no tuvimos la disciplina de ahorrar y no vimos esos principios como algo que conectamos con espiritualidad, estamos pagando el precio. De tal manera que si pudiéramos vivir en el 80% de nuestro ingreso, les prometo que en medio de la pandemia tuviéramos un colchón en el cual pudiéramos apoyarnos un poquito, porque aun cuando perdí el trabajo, aun cuando la situación está caótica, tengo el ahorro y mi estilo de vida no tengo que cambiarlo tan radicalmente, porque esa es la realidad en el mundo en que vivimos. Y sé que lo que estoy por decir, hay excepciones a la regla, porque sé que la promesa es extrema. Aún en Estados Unidos hay pobreza extrema, pero estoy hablando generalidades. Generalidades es de que trágicamente somos una generación que nuestro estilo de vida es correteado por nuestro ingreso. Una vez más, nuestro estilo de vida es correteado. En otras palabras, si estoy ganando esta cantidad, vivo de esta manera. Donde estoy viviendo un estilo de vida que no va de acuerdo a lo que gano. ¿Me explico? Entonces, eso implica que otra vez, este es el patrón de vida, se viene una pandemia donde el ingreso desaparece. ¿Se imaginan el ajuste que tengo que hacer completamente? Y mucho de este ajuste lo conectamos otra vez con la injusticia de la vida, la injusticia de Dios, y trágicamente hemos olvidado el principio de lo cual dije que es el punto de esto que estamos leyendo del capítulo 3. O sea, donde esta gente trágicamente pensaron que las bendiciones de Dios eran simplemente porque Dios los amaba a ellos. No, Dios ama al mundo y por eso es que Él me ha amado a mí. Él me ama a mí para amar. Sí, el ejemplo probablemente más tangible y más palpable de esto que estoy hablando es el perdón. En el Padre Nuestro, en la oración modelo, Cristo dice, perdona mis deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aparentemente el perdón de Dios, somos destinatarios de Él porque Él quiere perdonar a otros a través de nosotros. Entonces, si leemos esa afirmación de Cristo en dirección opuesta, aparentemente cuando no perdonamos a otros, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces da la impresión que si yo no soy perdonado por Dios, mi destino es el infierno. Entonces, una de las cosas que yo pierdo el derecho al ser perdonado por Dios, al ser reconciliado con Dios, yo pierdo el derecho a quién perdonar. Por favor, escúchenme, porque he estado hablando acerca del abuso, he estado hablando acerca del tolerar irresponsabilidad en el hogar, en el trabajo, lo que sea. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Y otra vez, damas. Aprendamos este principio. Perdón del semejante, del esposo, del hijo, de la tía, del abuelo, perdón no es sinónimo de confianza. El hecho de que te perdone es un mandato divino. Yo no tengo opción, como cristiano, no tengo opción. Tengo que perdonarte aun si tú no reconoces que tienes que pedirme perdón. Mi perdón para contigo no está condicionado a absolutamente nada, porque es exactamente lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Dios me perdonó cuando, sí, sabemos que Cristo murió, ¿sí? Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que la tragedia no ha sido simplemente la falta de perdón. La tragedia ha sido que en momentos de disfuncionalidad en el hogar, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, cuando hablamos de perdón, lo traducimos como volver a confiar. Entonces es la clásica de que borrón y cuenta nueva. Yo no creo que es bíblico,
Porque una vez más, el perdón es simplemente el entender que así es como la obra natural o sobrenatural del Espíritu Santo que me perdonó a mí, me regeneró. Yo tengo esa habilidad de que aun si el individuo, inclusive yo hablaría inclusive de personas que ya murieron y que murieron con una relación rota. Si pudiéramos descansar en ese día y decir simplemente perdonar o perdonarme a mí mismo, pero eso no implica, escuchen lo que estoy diciendo, no implica que tengo que confiar en la persona automáticamente, porque parte precisamente de por qué el perdón es requerido o perdonarnos es porque hubo una infracción. Algo sucedió que fracturó la relación. Entonces, esa fractura necesita ser reparada. E inicia con un perdón, pero la meta no es perdonar. La meta es volver a ganarse la confianza. Entonces, cuando yo digo acerca de que perdón no es sinónimo de confianza, es recordar. Y otra vez, puedo usar tantas ilustraciones que puedo pensar, porque puedo pensar en la cuestión de ministerio vocacional, cuando el pastor se descalifica a sí mismo. O sea, ¿puede un pastor que se descalifica a sí mismo ser restaurado al ministerio? O sea, son temas controversiales, pero yo pienso que las bases bíblicas son inmovibles. Y parte de ello, una vez más, perdón no es sinónimo de confianza. Perdón es instantáneo, confianza lleva tiempo restaurarlo. Ok. Capítulo 4, rápidamente, me quedan unos pocos minutos. Oigan esta palabra, ustedes vacas de Basán que viven en el monte de Samaria. Esto está un poquito cómico, ¿ok? Pero vamos a leerlo. Que oprimen a los desvalidos, otra vez la opresión, ricos, está hablando contra los ricos, ¿ok? Y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, y está hablando de esposas, ¿verdad? Porque dicen a sus esposas, tráiganos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, por sí mismo. ¿Qué es lo que ha jurado? Que vendrán días en que hasta la última de ustedes, damas ricas, damas que viven vidas viven vidas sin condición, viven vidas en una relación incondicional, dice, será arreada con garfios y arpones. Históricamente se sabe que cuando estas naciones fueron destruidas por los asirios, históricamente está confirmado que trágicamente estas mujeres, las mujeres de Dios, del pueblo de Dios, trágicamente su problema era alcoholismo y avaricia. Querían acumular más. Ese era el problema de estas mujeres, soberbia y todo eso. Pero esto lo que acarreó es que cuando los asirios llegan y destruyen Samaria, destruyen el reino del norte, son llevados en cautividad, literalmente ganchados de labio, con ganchos, ganchados de labio y con un cordón ganchados a la cintura de la persona. Eso es lo que pasó con estas mujeres. No es alegoría, no es otra vez algo simbólico, es la consecuencia de esta rebeldía y el juicio de Dios. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Es lo que acabo de decir, entre los labios y las caderas de ellas serán enganchadas. Vayan a Betel, otra vez, otro de las ciudades que estoy mencionando, y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Básicamente lo que está diciendo es esto. Está hablando acerca de cómo los ricos tenían sus liturgias, todo lo que está hablando de esos lugares de reunión y de sacrificio, y querían impresionar a Dios con su riqueza. Pero el problema es que tenían una vida doble, de fin de semana, hablando de su experiencia de iglesia, y entre semana era corrupción, entre semana oprimían al pobre, entre semana vivían vidas en las cuales una vez más pensaron que ellos eran el producto o el objeto de la bendición cuando eran simplemente el vehículo. Dureza de Israel. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Otra vez, lo que está describiendo es el juicio, lo cual, una vez más, para el no cristiano, para el inconverso, que es lo que leímos en el capítulo 1, los que no pertenecían al Señor, sí es simplemente castigo, es simplemente condenación y destrucción. Para el pueblo de Dios es disciplina. Yo sé que muchas veces no se ve la diferencia entre uno y otro, pero una vez más, ya lo expliqué esto, cómo es la redención de Dios, que su misericordia se extiende en medio del juicio para continuar y llevar a cabo sus propósitos. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia mientras que otra no, y se secó.
Aquí es donde encontramos la cuestión de Deuteronomio 28, que son la cuestión de bendición y maldición. Si tienen oportunidad, lean Deuteronomio 28. Y es Moisés advirtiendo al pueblo antes de que poseen la tierra, simplemente diciendo: estas maldiciones que están aquí, que estoy enlistando, vienen sobre esas naciones a las cuales ustedes van a conquistar. Y van a ser destruidas. El Señor las va a destruir por ustedes. O sea, Josué va a llevarlos en victoria y todo eso. Okay. Pero Moisés, a la misma vez que ellos estaban emocionando porque iban a poseer la tierra, iban a destruirlos, Moisés les dice: estas mismas maldiciones, esta misma condenación se va a aplicar en ustedes y sobre ustedes si ustedes desobedecen el pacto. Entonces, por cuestión del pacto, que es incondicional, voy a destruir esas naciones. Pero el mismo pacto, que es incondicional, te hace responsable de esa relación. Entonces, cuando ese pacto, que es incondicional, lo traduces y lo vives en una relación incondicional, es que vienen esas mismas maldiciones. Dios no hace, en otras palabras, Dios no hace distinción de personas. ¿No es cierto eso? Dios no hace distinción para salvación y también para juicio. Entonces, ahí es donde vemos eso en Deuteronomio 28, vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, dice, ustedes no se volvieron. O sea, otra vez, trágicamente esto describe mucho de nosotros. Vemos la situación, en español tenemos la frase que dice: vemos la tempestad y no nos hincamos. O sea, es una situación deplorable donde castigué sus campos con plagas y sequía, las langostas devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con toda la desolación, ustedes no se volvieron a mí, no se arrepintieron, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Algo fétido, algo echado, algo que estaba pudriendo. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ¿qué dice el Señor? No se volvieron a mí, afirma el Señor. Y es por eso, Israel, es por eso, Reino del Norte, que voy a actuar. ¿Contra quién? Contra ustedes. ¿Y cómo voy a hacerlo? Y aquí está la advertencia. Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Entonces, este encuentro con Dios, históricamente sabemos, y esto es difícil de decirlo y de leerlo, pero tengo la impresión que es nuestra generación, lo que estoy por decir. Cuando Amós profetiza y dice: prepárate, Israel, porque acuérdense, estas son advertencias, ¿verdad? Está profetizando lo que viene. No ha sucedido todavía. Es lo que viene. Esta gente está en tiempos de abundancia. Leímos al principio las mujeres pidiendo a los esposos más y más. Avaricia, relación incondicional, pacto incondicional, relación incondicional. O sea, es un caos la ciudad, es un caos este pueblo. Idólatras, prostituyéndose espiritualmente. En medio de todo eso viene la palabra de Dios y es tanta la altivez. Escuchen lo que voy a decir. Es tanta la altivez y la soberbia de esta gente que cuando dice: prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios, convenencieramente ignoraron todo lo que dijo anteriormente, agarraron esa frase y literalmente pensaron y procesaron eso como que Dios iba a ser presente para recompensarlos, cuando realmente lo que está diciendo es para traer juicio. Y tengo la leve impresión que no estamos muy lejos hoy en día. Que hoy en día continuamos teniendo nuestras prácticas religiosas. Hoy en día continuamos, otra vez, lo que puse del esquema en cuestión de mayordomía, el 10-10-80, y vivimos vidas desenfrenadas. Seguimos haciéndonos el objeto de la salvación. Vemos el evangelismo como opción. Seguimos perpetuando esa relación incondicional con Dios y con otros. Seguimos pensando que la iglesia es opcional, seguimos pensando que podemos vivir vidas irresponsables de una manera personal, cuando realmente lo que viene en el día final es castigo. Vamos a ser llamados a cuentas, vivos y muertos, cristianos y no cristianos. Por lo tanto, termino diciendo esto. He aquí que el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra, su nombre es el Señor
Dios Todopoderoso.